se ve. De Kunch Manacho. Ah, Ya, Recogería, chachi. cosa. Entonces vamos a empezar. Un momentito, aquí vamos a acomodarnos. Ya. Ahora se va a hacer un pan. Empezando esta clase, hablamos del caso IPTI, el caso obviativo o condicional. ¿Ya? A ver, veamos aquí. Estimados amigos, cuando nosotros nos encontramos con esta situación que estamos viendo en pantalla, lo que se denomina el caso obviativo o condicional, ¿ya? Es una subordinación muy interesante que vamos a conocer. Ya, pero aquí está mi Word. Ya. Mira, Javari, ¿ya? Para nosotros utilizar este caso condicional, ¿ya? Y matan y yachananchis keipi. ¿Qué es lo que debemos aprender en esta situación, estimados amigos? Uno de estos recursos, elementos que suele utilizarse con mucha frecuencia en el quechua, ¿ya? Que estamos viendo ese condicional, es el famoso IPTI, ¿ya? IPTI. Ah, pero aquí hay algo interesante, ¿eh? El IPTI que estamos utilizando, que se va a utilizar a partir de hoy día, eh, tiene un antecedente. ¿Y cuál es ese antecedente? Que en el quechua collao, ¿ya? Antiguamente no se utilizaba el ipti, sino se utilizaba el irti. Ahora, ¿ya? Ahora se utiliza el ipti. Esta es una regla que ha cambiado en el quechua. Entonces, antes en collao, ¿ya? En el collao utilizabas, ¿qué cosa? El irti. ¿Ya, Javarguet? Eso. Pero ahora lo que tenemos que utilizar nosotros es la siguiente, el IPTI. Esa es una regla muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿qué vamos a entender, estimados amigos? Antes, por ejemplo, tú decías, taquertin, taquertin. O que en este caso vendría a ser pues cuando cante. Por ejemplo, podría decir, por estin, cuando un niño, cuando camine, refiriéndonos literalmente a personas que podríamos nosotros o cuando realizan una acción. Entonces, en esos casos utilizabas el irtin como recurso. Aquí está, Javi. Taquertin por irtin. Pero todo esto ha ido cambiando ahora. Ahora ya no se utiliza esto. Lo que se utiliza en la actualidad, en vez del irtin, es la ipti. ¿Ya? Esto era en tus tiempos, diríamos, ¿eh? Entonces, estimados amigos, ahora ya no se va a utilizar esto. ¿Ya? Y matat kunan, y mot lankanas kunan gamma. ¿Ya? Lo que vamos a trabajar ahora es con el ipti. Un momentito, vamos a transmitir en TikTok. A ver. Ya. Entonces, si antes era esta regla, ahora con la nueva, según el ministerio, las nuevas normas que se han actualizado, y voy a poner aquí, antes, a ver, un momentito, chorar variaciones que vean. Entonces pongo aquí, antes era así, antes, pero ahora, vamos a enfocarnos en el ahora. Ahora diríamos que ya no es así. Ahora las cosas han cambiado. ¿Ya? Entonces, ahora esta expresión que tenemos aquí va a cambiar solo con el recurso que no estamos utilizando. Va a ser ipting, por ipting. Entonces, pero, estimados, en la oralidad, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Tú puedes seguir utilizando, ¿ya? El echting, taquiechting, pero en tu escritura, ¿ya? En escritura es esta,
Entonces, por favor, estimados amigos, no se equivoquen. Esta es una regla que ha cambiado en la condicional. Ahora, teniendo ya idea de esto, debes entender lo siguiente también. Por ejemplo, vamos a tener que utilizar, en este caso, el verbo más el ipti y le agregamos, ¿ya? Las desinencias verbales de todo, de cualquier tiempo, ¿ya? Los sufijos verbales. Aquí agregamos eso. Entonces, hay una estructura. Primero pones la raíz del verbo, imagina. Luego pones el ipti, que va a ser un recurso muy importante. Y al final vas a poner un sufijo verbal. ¿Y cuál es ese sufijo verbal que nosotros vamos a poner? ¿Ya? Todo lo referido, en este caso, ¿a qué persona? A la persona que tú vas a, con el que vas a trabajar. Puede ser primera, segunda, tercera, cualquiera de esas personas gramaticales podemos nosotros trabajar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, teniendo en cuenta esto, empezamos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, veamos lo siguiente. Yo quiero trabajar, ¿ya? La primera persona. Y menos como que hay primera persona. ¿Cómo sería? ¿Ya? Veamos lo siguiente. A ver, ya. Dice, mira. Epti. Yo voy a poner para el ñuja. Ñuja. Para el ñuja vamos a trabajar. Mira, jabarquete, ¿ya? Ñuja. ¿Ya? Entonces, teniendo esta estructura, esta norma que estoy poniendo aquí, vamos a conocer un poquito más. Veamos, a ver, y ya para un skate. Ya está. Y dice, mira lo siguiente. Ñoja siempre va a tener una terminación. ¿Qué cosa? Ni. Pero veamos si puede funcionar. ¿Ya? Como en el caso de condicional, estimados amigos, ¿qué va a pasar? En el caso del condicional, suele utilizarse en este caso la y. ¿Cómo? Por ejemplo, ñoja, ¿ya? Ñoja, taki. Le agrego el ipti y le agrego una y. En este caso no está cumpliendo, sino es una estructura muy interesante en los condicionales. Y aquí mira, he puesto el verbo, he puesto, ya, pucachaban chorar pareza, luego le agregué el ipti como un recurso complementario y al final la y. ¿Para qué? Para indicar ya que soy yo la persona que está realizando esta acción. Y aquí sería mi, en castellano sería, cuando, cuando yo cante. Es una subordinación. Decimos, por ejemplo, ñoja takipti, jamunki. Aquí estamos dando una subordinación. Cuando yo cante, vienes. Esa es la función que nosotros debemos entender de estos sufijos que cumplen o simplemente son elementos que nos ayudan a subordinar expresiones. Y aquí te digo, no batakipti ja monkey. ¿Ya? A ver, ¿qué más encontramos? Aquí, estos sufijos verbales quiero aclarar un poquito. ¿Estaríamos seguros de que vamos a trabajar con sufijos verbales? A ver, la pregunta es, ¿sí o sí? ¿Ya? ¿Sí o sí se puede trabajar con sufijos verbales? ¿O es que podemos, en este caso, utilizar, aparte de sufijo verbal, podemos, en vez de sufijos verbales, utilizamos sufijos posesivos? Porque si te das cuenta, en el primer caso, estimados amigos, hablamos de un sufijo posesivo. Este es un sufijo posesivo. Y para el ñoja utiliza la y. ¿No es cierto? Entonces aquí ñoja takipti va a pasar lo mismo. Por ejemplo, ¿ya? Veamos. Noja
¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Ya? Mijopti, por ejemplo. Mijopti, ¿ya? ¿Qué vendría a ser cuando yo coma? ¿Ya? Cuando yo coma. Noja mijopti. Ahora, en este caso también nos encontramos con la siguiente situación. Encontramos el verbo mihui. Luego encontramos el ipti que tiene esa función o nos da la idea de cuando yo haga una situación y al final la y. Siempre va a ser esa la estructura. Entonces tú puedes plantear un ejemplo. Yo diría, Nuja mijopti, ¿ya? Mijopti, ¿qué cosa? Ja, no sé, jamón. Nuja mijopti, ¿qué podemos decir? Cuando yo coma, kusi konki puedo decir, ¿ya? Nuja mijopti, kusi konki. Le estoy dando una condición. Cuando yo coma, te alegras. Esa es la situación, estimados amigos, que nosotros vamos a conocer. Ahora, ya hemos trabajado para el ñuja, pero podemos trabajar, en este caso, ¿para quién? Para el can, ¿ya? Para el can, ¿cómo sería? Para el can, estimados amigos, o utilizamos la terminación iki. Y estas terminaciones que estamos utilizando son aquellos que nos indican posesión o pertenencia. Entonces, can, por ejemplo, ¿qué voy a utilizar? En este caso, puedo plantear la oración y decir, ham, taki, raíz, le agrego el ipti y ahí le agrego el iki. Ham, taki, tiki. Y entonces, estimados, cuando nosotros nos encontramos con un elemento que sirve para subordinar, debemos entender que siempre va a tener esta estructura. Verbo o la raíz verbal más el sufijo ipti y al final le agregamos los posesivos. Entonces, estimados, para todos los que están viéndonos, cuando hablamos de la condicional ipti, ya debemos entender lo siguiente, que esta va a ser nuestra fórmula, ¿ya? Que vamos a utilizar el verbo, el ipti y el sufijo posesivo. ¿Y cuántos sufijos posesivos tenemos? Tenemos cantidad que hemos aprendido, que hemos utilizado. Entonces, teniendo esta idea, estimados amigos, vamos a plantearnos más ejemplos. Mira, fíjense, ya tenemos aquí algunos ejemplos que hemos puesto en primera persona. Nyoha mijopti, ya, kosikunki. Te estaría diciendo, cuando yo coma, te alegras, ¿ya? Te alegras. Cuando yo coma, te alegras. Esa es, hay una condición, ¿ya? Que nos están dando. Primero tiene que pasar algo para que tú realices una cierta acción, ¿ya? Entonces, wow, y hemos hecho esto. Entonces, que digo, cuando tú cantes, ¿ya? Yo diría, Ahlyakusaj. ¿Ahlyakusaj qué es? Ahlyakusaj. Estoy diciendo, cuando tú, cuando tú cantes, aplaudiré. Esa es la expresión. Cuando tú cantes, aplaudiré. Entonces, estimados amigos, si nosotros entendemos esto, el IPTI nos da esa opción, ¿eh? Cuando tú cantes, ¿ya? Tú cantes, aplaudiré, ¿ya? Cuando tú cantes, aplaudiré. Ya está. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, estimados amigos, para nosotros hablar de la condicional de la subordinación, eso es importante, ¿ya? Cuando tú realices una situación, haremos lo siguiente, haremos esto, haremos aquello, ¿ya? Chay mi chay, el caso de subordinación. Ahora, con el PAI podemos trabajar. Si hemos trabajado con el CAN, ahora vamos a darnos un saltito para trabajar con el PAI. Y para el PAI, estimados, hemos aprendido que para el PAI, nuestro sufijo posesivo, para el PAI,
siempre va a ser la N, ¿ya? Eso sí sabemos, ¿no es cierto? O sea, para decir pai, siempre con la N. Aquí está, mira. Wow, sepan, ¿no? ¿Qué es? O sea, kaiwayan ankichaga, kaite shuranaiki. Y dice, mira, por ejemplo, siguiendo la misma estructura que debemos seguir, nos dice, primero raíz verbal, ¿ya? Raíz verbal. A esta raíz verbal le agregamos el ipti y luego le agregamos el posesivo. Entonces, mira, fijémonos lo siguiente, estimados amigos. Yo tengo aquí esta estructura y yo debo cumplir siempre esto que me estoy planteando. Y digo, por ejemplo, raíz verbal, ¿ya? Podría utilizar con el verbo pai, o digo con el pronombre pai. Pai, ya tengo. Ahora raíz verbal, pongo aquí tusu. ¿Qué es tusu? Es la raíz verbal que yo estoy utilizando y voy a poner con verdecito. Pai, tusu. Ahora el ipti va a ser un elemento que sí o sí tiene que ir, va a complementar. Y le pongo pai tu subti, ¿ya? Ahora, le agrego la tercera persona. ¿Cómo sería? Pai tu subtin, que es el posesivo. Y me limpio anchuras puka o anchurar, ¿vale? Ya está. Y aquí puse, mira. Pai tu subtin, ¿qué estoy diciendo? Pai tu subtin, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Hawas, ¿ya? Orizaj, cuando él baile, iré. Ya está. No ka, risa. Estoy hablando de un tiempo futuro. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? O aquí, mira, dos cosas. Primero tengo la condicional. Cuando baile, iré. Entonces, en castellano sería, cuando él o ella baile, ¿qué dice? Iré. Ya está. Cuando ella baile, iré. Esa es mi expresión. ¿Ya? Cuando ella baile, iré. Sin coma, ¿ya? Entonces, esa es la idea que nos da el caso de subordinación IPTI. ¿Me están entendiendo? Entonces, wow, segundo para segundo. Esto puede variar en los tiempos verbales. ¿Ya? ¿Puedo hablar en pasado, presente y futuro? Mira, veamos, regresemos un poquito y dice, mira, no katakepti, ya, cuando yo cante, hamunki, ya. Ahora, este ipti es una subordinación que funciona en el tiempo pasado, presente y futuro. Por ejemplo, esta expresión que hemos planteado aquí, en este caso con el azulito, es una expresión en el tiempo presente. En el kunampache, acá hay pachapi. Ahora, yo puedo utilizar esta misma expresión para hablar del pasado. ¿Y cómo sería del pasado? Imenat kama. Por ejemplo, copiamos esto y nos venimos aquí abajito. Ya está bien. No hatakepti hamunki. Pero para que yo hable en el pasado, simplemente agrego el irj. Aquí está, mira. No hatakepti hamor hanki. Cuando yo canté, viniste. ¿Ya? Viniste. Y funciona en el pasado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, estimados, aquí debemos entender que este hamunki es el verbo principal. Hamorhanki es el verbo principal que estamos utilizando. ¿Me están entendiendo? Umanchanki chischu, manachu. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí con el caso del ipting? ¿Ya? Del condicional ipting, subordinado ipting. Kanju tapukuiko na manachu. ¿Ya? Esquecho sureño, Ari la bubu nos dice por aquí. ¿Alguien Mm, del grupo? Ya, ¿Alguien de Chachi. nuestro grupo? Vamos, vamos, adelante. Mm, Justo quería Sí, escucharla. en las preguntas, en los ejercicios, hay un Ya, sufijo, por ejemplo, takisun. Ese sun, ¿qué significa? cantemos. Pero, claro, cantar es taki, pero el sun, o sea, ¿por qué es algún sufijo, algo? Ya, mira, por ejemplo, ¿ya?
Ñujanchis, ¿ya? Para el ñujanchis, ñujanchik, utilizamos normalmente la terminación en el tiempo futuro, el sunchik, ¿ya? Entonces, aquí mira, ojo, ojo, para el tiempo futuro, wauqchaykuna, ¿qué utilizamos? Utilizamos para el ñujanchik el sunchik, ¿ya? Es una acotación que estoy dando. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces nosotros decimos ñujanchik, ¿ya? Ñujanchik, taki, sunchik. ¿Ya? Esta sería la forma normal, la forma estandarizada, la forma más usual que podamos tener. Aquí está mirando, Hanji está aquí, Sunch. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces en el quechua también existe existe el modo abreviado, ¿eh? Recuerden que es quechua sureño. ¿Cómo? Por ejemplo, ñujanchik ta quiso. Muchas veces encontramos esto. ¿Pero qué significa? Nosotros cantaremos. Nosotros cantaremos. Las dos expresiones es lo mismo, estimados. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que esta es una versión que podemos decir abreviada y esta es una versión completa. Pero ambos son válidos. Vas a encontrar en algunos textos esto, ¿ya? Ese es el caso. Ah, ¿Entendido? Ari ¿Ya? yacha. Añay. La bubu dice, es quechua sureño, Ari es quechua sureño, ¿ya? Muy bien, estimados. Ya tenemos aquí, mira, con el ñuja, en el pasado también, ¿no es cierto? En el futuro, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar en un tiempo futuro? Heina de Llancanjisma, Hamok Pacha, ¿ya? A ver, vamos a plantear un ejemplo. En el tiempo futuro. ¿Cómo sería en el tiempo futuro? La pregunta es eso, ¿eh? Dice, ¿ya? Dice lo siguiente. Por ejemplo, ñuja, ¿ya? Ñuja, ¿ya? Takipti, takipti, ¿qué cosa? Mamay, hamunk. Mira, fíjate. Mamay, hamunk. Aquí estamos hablando, ¿ya? O simplemente completamos ahí, mama y jamón. No katakepti, mama y jamón. Cuando yo cante, vendrá mi mamá. Puedo plantear en un tiempo futuro. ¿Entendido? Ya, Jaurigep. No katakipti, utilizando el ipti, ¿qué dice? Mama y jamunka. Esto ya me da una idea del tiempo futuro. Entonces, en el futuro también funciona, podemos trabajar. El ifting solo es subordinación. Luego, todo lo demás va a definir el verbo. Ya todo lo demás en los tiempos verbales lo va a definir el verbo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos. Vamos, Walter, a ver, estimado Walter, Pero en el primer caso, los ejercicios ya lo está haciendo en futuro también. Los primeros Ah, claro. ejercicios ya En está en este futuro, ya caso, el principal. el jamunki. O sea, los primeros ejercicios ya está Ah, en futuro claro, todo. claro. Ajá. Mira, en la mayoría de los casos, estimados amigos, tal vez estas expresiones suelen utilizarse con mucha frecuencia en el tiempo futuro, ¿ya? Con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque es una condición. Dice, oye, cuando yo haga esto, vienes. Cuando yo haga aquello, haces. Ven- Cuando haga esto, vas a hacer lo siguiente. Vendrás Por y eso son todo eso. condiciones, ¿ya? Pero ¿en qué situación nomás puede variar? Por ejemplo, cuando hablamos de un tiempo pasado, dice, oye, cuando yo hice esto, vino mi mamá. También ha sido una condicional, ¿ya? Ha pasado también este hecho ha ocurrido en un tiempo pasado, ¿ya? Ahora, vayamos a nuestro libro. Aquí dice, mira, ejemplo, Paraftinja ama hamungichu. También podemos negar. ¿Cuál es la diferencia entre ama y mana? A ver, ustedes que están atentos. ¿Cuál es la diferencia entre, ¿ya? Ama y mana? ¿Cuál es la diferencia?
A ver, vamos. Umancha muichis. Umanchaychis. Imat kama kaypi. Kajtachu. Ya, Ama Maximus. está Hello, Maximus. imperativo. Ama es prohibido y mana es no. Ya, muy bien. Muy bien, interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos dos ideas. Ama y mana. Mira, estimados amigos. Ama es prohibición, ¿ya? Prohibición. Y mana viene a ser negación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una condicional, muchas veces utilizamos el tema de prohibición. Por ejemplo, ¿cómo sería en este caso? ¿Ya? A ver, veamos aquí. Dice lo siguiente. Noja takipti, ¿ya? Noja takipti. ¿Qué dice? Ama wahan kichu. Pero aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, estimados amigos? Normalmente o usualmente hemos aprendido dos cosas. Que el chu que estamos poniendo de negación siempre va a ir con el mana. Pero aquí no hay mana, sino hay ama. Entonces, hay ocasiones en el que tú prohíbes a una persona, oye, no vas a llorar. Le estoy dando una orden. ¿Ya? No estoy diciendo no llores, sino no vas a llorar, le estoy ordenando. ¿Ya? O simplemente no llores. Es una orden. Entonces, para esas situaciones, a veces se utiliza, por ejemplo, tai tai, ¿habría? Tai tai, ripuktin, ¿ya? Vamos a poner tai tai, ripuktin, ¿habría? Cuando mi papá se vaya, aquí el iptin, otra vez utilizando, ¿ya? Aquí también hemos utilizado. Cuando mi papá se vaya, ¿ya? Si tú lo pones, como hemos aprendido, mana, wahangichu, mana, wahangichu, aquí, estimados amigos, mi oración pierde totalmente la coherencia. Mana, wahangichu. Tú no lloras, sería en este caso. Entonces, para evitarnos esas situaciones, cuando son, en este caso, subordinadas, suele utilizarse el ama. No vas a llorar, como si le estaría dando una orden. Oye, cuando mi papá se vaya, no vas a llorar. No llores. Ama wakan kichu. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, cuando son subordinadas, por favor, entiendan esto. Suele ir el ama para prohibir que llore una persona, ¿ya? Ahora, ejemplo, dice, tarpuktiku ka jabarigetish. Dice, veamos, tarpuktiku ka mijuyka kankam. Estamos utilizando. Si ellos siembran, habrá comida. ¿Te das cuenta? A ver, veamos lo siguiente. Por ejemplo, la oración es un poco amplia y nos dice, mira, Hawari Chigona, ¿ya? Hawari Chigona. Dice, el ejemplo que nos han planteado era tar puy. Pero aquí hemos puesto tarpupti, el ipti, tarpuptin. Y luego vamos a agregar tarpuptinku. K. Mira, tarputinku K cuando siembren, ¿ya? ¿Qué dice? Cuando siembren, mihui kan. Ya está. Estoy diciendo, cuando siembren, habrá comida. Cuando siembren, habrá comida. ¿Ya? Entonces podemos utilizar esto. ¿Ya? ¿Entendido? Mira, aquí tal vez no se entendido. ¿Por qué, profesor Tarputinku? Si tú eliminas la K, simplemente tu oración sería Tarputinku. ¿Quiénes? Ellos. Paikuna Tarputinku, Mihui Kanka. Cuando siembren, habrá comida. Entonces, estoy hablando de personas, de terceras personas, ¿ya? Pero si le he agregado aquí el K, es por una situación. Simplemente estoy enfatizando. Cuando siembren, digo, Mijikan.
Esta K simplemente me está dando esa idea enfática, ¿ya? Entonces, eso hay que entender. Ahora, en el libro está así, si ellos siembran, habrá comida. Otro, por ejemplo, ejercicio 2, completa las condicionales incompletas, dice, ¿ya? Aquí ya les he dado, ¿qué cosa? Les he dado, estimados amigos, los validadores. K, 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 K. ¿Y por qué? Porque cuando tú pones un validador, tu expresión suena más bonita, es más dulce tu quechua. Y dice, completa con un verbo adecuado el modo condicional. Aquí dice, Ka mijo sonchik. Y aquí dice, waikopti ki ka mijo sonchik. Por ejemplo, si te enfermas, es una condicional, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería si te enfermas? Pongo primero el verbo enfermarse. Onkoy, ¿ya? Ahora, onkoy es enfermarse. ¿Qué voy a poner? Aquí me quedo con un ti, ¿ya? Y cuando si te enfermas tú, un ti, y aquí uso. ¿Qué estoy diciendo aquí? Si tú te enfermas, nos preocuparemos. Ahora qué, ¿no es cierto? Un ti, y aquí uso. Eso es lo que nos quiere decir. ¿No es cierto? Ahora, si te enfermas tú, estamos hablando de la segunda persona, pero va cambiando esto. Si no comes, ¿quién tú? Porque es feo. Milla y captain ka, kaparinku. ¿No es cierto? Si viene jamun ka, hamuktin ka y hachazo. Por ejemplo, si viene, ¿cómo se dice el verbo venir en quechua? El verbo venir en quechua es el verbo jamuy, ¿ya? El verbo jamuy. Pero simplemente me quedo con jamo. Luego le agrego el ipti, jamopti. Si viene quién? Él. Jamoptinka y hachazo. Si viene él, aprenderemos. ¿Ya? Alintuta, Susana Gutiérrez, Alintuta. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Máximos, ¿qué dicen? Manachu y Mena Campas. ¿Entendido? ¿No entendido? Para que vuelva a repetir la explicación si no han entendido. Ya, el silencio otorga, dice por aquí. ¿Ya? Si es collao, la bubu. ¿Ya? Muy bien, estimados. Gracias, Benny. Aquí está. Hamoptin y hachazo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si corres, ¿quién? Tú. Si siembras, ¿quién? Ah, si siembras, tú. ¿Ya? Entonces, aquí completamos, por favor, los ejercicios. Oraciones en modo negativo. ¿Ya? En el caso del modo negativo, por ejemplo, aquí están mis oraciones. Talpuktin kuka mihuikanka. O simplemente aquí. Ñujanchis takisunchik. O aquí dice. Ham takiptiki. ¿Ya? Aglia cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el modo negativo de esto? Por ejemplo, el modo que vamos a poner, modo negativo, sería de la siguiente manera, ¿ya? Y sabes que para el modo negativo vas a utilizar el mana y el chu, correctamente tienes que utilizar. Entonces, mi oración sería lo siguiente. La oración principal es la siguiente. Ham, taque, tiki, ¿ya? Ham, tiki, aglia, cos. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora, ¿qué va a entrar? ¿Ya? Aquí yo quiero aprender a utilizar un negativo, porque estamos hablando literalmente del modo negativo. Cosa. Y entonces, ¿cómo hago en este caso, estimados amigos? ¿Dónde coloco el mana y el chu, que son los elementos que nos permiten negar o elementos por excelencia para la negación? Y dice, kan, y aquí entra, mana takiptiki,
¿Ya? ¿Qué cosa? Ajayakusarchu. Ah, mira, fíjate. Aquí, estimados, el mana no va a ir después del sujeto o del sujeto de la oración, sino después de la condicional. Kanta kihtikiqa mana ajayakusaj chu. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando tú cantas, mira, ahorita vamos a, ¿ya? Cuando tú cantas, ¿qué digo? No aplaudí, Aplaudí. ya está. Pero esto puede variar, puede cambiar, puede modificarse, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Ya? A ver, veamos. Cuando tú cantes, no aplaudiré. Esa es la primera. Una negación. ¿Y puede cambiar el orden? No tiene. Hay veces podemos equivocarnos. Por ejemplo, en esta segunda parte te voy a dar un ejemplito para que entiendas que muchas veces existen errores. ¿Ya? Yo podría poner, como el profe me ha enseñado, pongo el mana y pongo aquí. Taque, tique, ¿ya? Hágale acusarcho. Hágale acusarcho. Ahí está, mira. En esta situación, kan mana taque, tikit, hágale acusarcho. Esta oración, por ejemplo, podemos decir que como el profe me enseñó gramaticalmente, está bien el mana y el chu, pero en una condicional no va esta regla. Simplemente, por ejemplo, si va esta regla, estaríamos en error. Kan mana takiptikit ahlyakusarchu. Como, no entiendo. Kan mana takiptikit ahlyakusarchu. No, está mal. Entonces, de este tipo de errores hay que evitar, estimados, ¿ya? No hay que cometer ese tipo de errores. ¿Ya? Entonces, el mana y el chu que estamos viendo no siempre funcionan en una condicional como funcionarían con cualquier otra expresión. No siempre, sino que aquí hay que tener mucho cuidado. Jay, ahora sí, vamos, seguimos aquí, dice. Mana ya chaptigiqa mana sumaj runachu kanki. Puede ser también, ¿eh? Mana tatpuktigiqa mana allinchu kanqa. Mira, estimados, aquí, antes de pasarme, también suele pasar algo muy interesante. Cuando nosotros queremos negar, ¿ya? Cuando nosotros queremos negar, hay algo interesante. Hemos dicho, Han, takihtiki manat ahla, kusarchu. Esa es la primera idea que nos dan, ¿eh? Han, takihtiki manat ahla, kusarchu. Pero, ojo, estimado Huauchegun Panchegun, y matan Yachanaiki. Hay veces suele pasar dos, ¿ya? Dos veces o dos posesivos. Por ejemplo, digo dos negaciones. Puedo utilizar en este caso el primero. Han manatak tiki. Por ejemplo, si tú no cantas, estoy negando. Manatak tiki. ¿Qué dice? Mana tajla kosachu. Esta sí es una versión correcta. Kan manata kiftiki. Si tú no cantas, ¿qué dice? No aplaudiré. Esa es la diferencia, mira. Aquí, estimados amigos, podemos utilizar. Si tú no cantas, no aplaudiré. O sea, en esas situaciones sí podemos utilizar. Pero ojo, ya, ojo, aquí algo importante. Esto es un caso muy especial, ya, que debes tener en cuenta. ¿Ya? Si se utiliza doble mana, ya, doble mana, debes tener en cuenta que no debes colocar doble chu, ya, no debes colocar doble
¿Qué cosa? Doble chu. Esa es la idea, estimados amigos. O sea, no tienes que colocar doble chu. Es porque si colocas doble chu, vas a equivocarte. Mana taktiki, mana tahlekusachu. Pero ¿qué pasa si yo coloco doble? Kan mana taktiki chu, mana tahlekusachu. Cacofonía. Mana taktiki chu, mana tahlekusachu. Ahí es la diferencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, en los ejemplos que se les ha dado, ¿ya? En los ejemplos que hemos dado aquí están con doble posesivo. Mana ya chaptigueca, mana soma runachu kanki. Mana jamutigeca, ama ya kinkichu. Mana jamutinka, ama ya kinkichu. Podría ser también una forma. Mana llankachtiku, ka mana mijun kichikchu. También puede ser hoy. Si no trabajamos, no comerán. Utilizando doble posesivo. ¿Ya? Entonces, opción, esto ya es tarea para que ustedes traduzcan. ¿Ya? Che, Michelle. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una preguntita. A ver, adelante. Ya, mira, tengo un caso. Casi todas las oraciones lo he dicho en pasado y en futuro. Pero sí quiero decir, cuando tú me hablas, yo me alegro. ¿Cómo lo podría escribir Ya. eso? No es en un futuro, simplemente digo cada vez que cuando tú me hablas, yo me alegro. O cuando tú me ayudas, yo estoy feliz, algo así, ¿no? Ya. Interesante esa pregunta, ¿eh? Mira, cuando tú me ayudas, ¿qué? Estaré, Me, me alegro, me me alegro. alegro, me alegro, ya está. Es una pregunta. Oye, ¿cómo se dice cuando tú me ayudas, me alegro? ¿Ya? Igual, ayudas, ¿ya? ¿Qué es ayudar? Yana, pai. Pero eliminas la y. Y a eso le agregas el ipti. Yana, yana, pa, ya. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿ya? Porque estamos hablando de acciones que nos afectan. Ya nosotros somos los que recibimos la acción. Creo que aquí estamos hablando de sujeto activo y pasivo, ¿no es cierto? Pasivo, ¿cuándo? Cuando nosotros recibimos la acción. Activo, cuando nosotros hacemos o realizamos una acción en favor de alguien. Entonces, en este caso, ya yo soy el que recibe la acción. Me ayudas, Javali. ¿Ves? Me alegro. Entonces, ¿cómo yo pongo aquí? Aquí, para estas situaciones, ponemos el wa. Yana pa wa. ¿Ya? El wa me va a dar esa idea, pero no te equivoques, estimado, solo en caso de condicional. ¿Ya? Porque normalmente el me, te, se, nos, que viene a ser los reflexivos, estos son exclusivos para verbos conjugados. Pero aquí, si te has dado cuenta, no estoy conjugando. ¿Me ayudas? Mira, en este caso estamos hablando de verbos direccionales que indican la acción. Yo estoy pidiendo, ¿me ayudas? Entonces, este me que me está dando la idea es simplemente una direccional que me está indicando que tú me tienes que ayudar. Y anda para ti, ¿ya? ¿Cuándo me ayudas? ¿Quién? Tú. Y anda para ti, ya está. Aquí sí. ¿No es cierto? Yana Babachtiki. Ahora, aquí hay otro me. Este me sí va a cumplir la función que viene a ser la reflexiva. Q, sí. ¿Ya? Q, sí. Me alegro. Normalmente sería kusini, pero en el caso del quechua encontramos kusi, kuni. Me alegro. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, en este caso, estimados, o es un ejemplo muy distinto que tenemos que tener mucho cuidado. Eso es en el caso de direccional.
hacia mi persona, pero hacia otra persona, a ver, casi no va a haber, solo existen casos de direccionales, mira, casos direccionales, pero en este caso la direccional que estamos utilizando, estimados amigos, es lo siguiente, hacia mi persona, o sea, hacia yo. En esta situación sí se utiliza. Es un caso direccional. Entonces, para el direccional, hacia mi persona, siempre se va a utilizar la terminación wa, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es eso, profesor? El verbo mirar, digo, Hawaii. Y matkairigama, mirar. Pero cuando es direccional y digo, mírame, simplemente utilizo lo siguiente. Hawa y le agrego otro wa. Hawaii. Hawaii, ¿qué estoy diciendo? Mírame. Mírame. Entonces, esa misma situación estamos utilizando. ¿Entendido? ¿Ya? Ya. Entonces, wow, segundo. Espero que hayan entendido esa parte. Mírame, mírame. Hawaii. Le digo, ¿eh? Oye, mírame, pues. Para eso sirve. ¿Entendido? ¿Me han entendido o no? Arriba, hojicha. ¿Ya? Entonces también pasa con otros verbos, ¿eh? Muchawai, dice, ¿eh? Bésame. Hapewai también, ¿ya? Entonces, ese caso direccional hay que ver cuando es hacia mi persona. Pero cuando voy a otra persona, ¿ya? Utilizamos el saiki, pero no siempre va a funcionar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Existe la posibilidad que al condicional se le ponga en futuro o en otro tiempo. Una consulta, profesor. Ya. Tenemos una pregunta ya. ¿La otra pregunta cuál es? Ya. Primero respondemos vos, compañero. Por favor, ¿Ya? profesor, yo quería consultarle. A ver. Yana Pawaj. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, claro. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. Profe, ¿por qué se escribe Yana Pawaj Tiki Ujú. con P y no con Q? ¿Cuál es la regla, por favor, si puede ayudarme? Gracias. Ya, muy bien. ¿Por qué? Muchas veces se hace la pregunta, ¿eh? Yana Pavati. Mira, chicos, estimados, hay veces yo mismo me hago estas preguntas que ustedes me plantean y me dicen, ¿pero por qué, profesor? La respuesta es algo muy... No te voy a dar una respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ministerio te dice, pues ahora vas a escribir con el IPTI. Y aquí te expliqué. Normalmente, estimados, en el quechua de Cusco se utilizaban el IRTI, taquirtin, por IRTI, ¿ya? Ahora en el quechua de Cusco sí se utiliza. Pero según el ministerio nos dicen, no, ya no. Ahora ya no vas a escribir de esa manera, sino vas a escribir utilizando la P. Taquirtin, por IRTI. ¿Por qué? Y el ministerio mismo a veces no tiene una explicación del por qué. Y hay varias normas, varias reglas que han cambiado, pero no existe un argumento válido para decir, por esta razón es que se tiene que cambiar. No, sino muchas veces diría diría que es puro, en este caso, imposición. ¿Ya? Pero el ministerio te evalúa, ¿sí? Entonces, por eso también es que un poquito nosotros, para que ustedes puedan aprobar, puedan rendir la evaluación, les estamos dando esa idea o ese conocimiento, ¿ya? No hay una explicación clara, porque en el quechua chanca sí se utiliza, taquepti, en el quechua chanca sí utilizamos, ¿ya? Fanny, a ver, Fanny. Ya, chicos, por Profe, favor, sería hay una importante que nos dé las reglas de la Ya, escritura ya, terminando, según el vamos a entrar a Ministerio las de citas, ¿ya? Educación. Sí, sí, vamos a entrar, no se preocupe. Ya, gracias. Fanny, adelante, Fanny.
Quería, profesora, acotar ahí nomás. Ayer yo he escuchado así hablar yanapa waktiki, hanojapas yanapa saiki. Es la misma, ¿no? Claro. En este caso es una condicionalidad. Si tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ya? Em, es más que todo direccional. ¿Ya? Por ejemplo. A ver, este ejemplito vamos a poner aquí abajo. Decimos, direccional. Yo te digo lo siguiente. Yana pa waptiki. Yana pa waptiki. ¿Ya? ¿Qué dice? Yana pa saiki. Son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Por ejemplo, en este primer caso, que voy a poner con un color verde, y el segundo caso voy a poner con un color rojo, entendamos lo siguiente. Dice, Yana Pavastik, direccional, ¿ya? Direccional, ¿de quién? Es una direccional de una tercera persona, ¿ya? De otro, ¿ya? Una direccional que indica la acción, ¿ya? Indica acción de otra persona hacia mi persona. ¿Y cuál es eso? Ese recurso es el wa, ¿ya? Este es. Y en el caso segundo, el saiki, ¿ya? Ya, el sa que estamos viendo aquí, solo el sa, no vamos a utilizar el saiki. El sa tiene otra cualidad, ¿ya? Hablamos de la direccional, ¿ya? Que indica acción, ¿ya? Del hablante o hablantes, ¿ya? Hacia el oyente o personas que, por ejemplo, que tal vez no sean necesariamente oyentes. Entonces, por ejemplo, dice, yo digo, aquí, Yanapa Saiki, ¿ya? O simplemente mi expresión de Yanapa Sun, ¿ya? O Yana, el sábado más, ¿ya? Yanapa Sahku, va variando, ¿ya? Entonces aquí el sa va a cumplir esa función, Yanapa Saiki, ¿ya? Pero muchas veces estos van unidos ya a un sufijo, Yanapasaiki o Yanapasahku. Hay veces puede variar dependiendo de la persona. Puedes utilizar Yana, por ejemplo, Yana pa sunchis. En este caso también suele trabajar así. Ya, entonces, hay veces todos estos sufijos ya suelen ir juntos en muchas ocasiones como un sufijo que indica acción en beneficio de la persona que me está escuchando o de personas que están en en el contexto, pero nosotros o yo soy esa persona que realiza esa acción. Entonces, esa es la diferencia. Ya tenemos dos tipos de direccionales. ¿Ya? Ahora, yo puedo poner aquí tarpuhtinko ka, ¿ya? Aquí, ¿por qué no puedo poner un tiempo verbal? Por ejemplo, vuestro compañero me dice, profesor, yo quiero poner un verbo, por ejemplo, aquí, mi tinko, ¿ya? Jamus. Mira, fíjate, estimado. Si tú o si usted quiere poner en esta palabrita, ya, un tiempo verbal, porque el ipti ya tenemos aquí. Mi hijo, tengo. ¿Y esto por qué no puedo poner aquí, profesor, un tiempo verbal? Por una situación clara. Porque este inku que estás poniendo no es sufijo verbal, es sufijo posesivo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, mi hijo, tengo jamos.
yo puedo poner lo siguiente. Mijo tiki ja munka. En el caso del verbo sí puedo jugar. Hamusaj, jamunka. Aquí sí puedo jugar. Pero aquí no puedo jugar. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de qué. De sufijos verbales, sino estoy hablando de sufijos posesivos. Por consiguiente, aquí no puede variar. Aquí solo me está dando una idea de quién va a realizar la acción. ¿Entendido? Mijo Tiki, si comes jamunca, ¿vendrá quién? ¿Ella o él? ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Entendido? Entonces, por favor, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Canta y Manacho. Pero está con capucacho para su han entendido claro. ¿Qué es eso? Profe, volviendo al Dime, ejemplo Campa. de A ver. Yanapawastiki, Kusikuni, Ajá. ahí lo podría poner como el término también cada vez cuando vengas, Zapa, Yanapawastiki, Kusikuni, puede ser eso o ya no va. Claro, en ese caso es opcional, ¿ya? ¿Ya? Entonces tú puedes poner para cada vez, ¿eh? Por ejemplo, ¿ya? Tal vez no quieres utilizar Cada solo cuando vengas, eso, ¿no? Claro. ¿ya? Cada vez. Zapa, yana, pa, waptiki, ¿ya? Ahí está. Zapa, yana, pa, waptiki, kusisja, purini, podría ser, mira. Kusisja, purini. Ya está. Aquí está, mira. Zapa, yana, pa, waptiki, kusisja, purini. Entonces, aquí el Zapa ya nos da la idea, ¿ya? De cada que me ayudas, ¿ya? Cosas Caporini. Pero ojo, estimados amigos, aquí. El Zapa, este sufijo Zapa, ¿ya? Va a variar de traducción dependiendo en dónde se ubica. ¿Ya? Por ejemplo, el Zapa que tú encuentras antes de un verbo tiene una característica. Se traduce como cada que. Pero si tú encuentras el Zapa después de un adverbio, ¿qué va a pasar? Este se traduce como, ¿ya? El aumentativo. ¿Y cómo es el aumentativo? El aumentativo es lo siguiente, ¿ya? Chakizapa, ¿ya? Que estoy diciendo piernón, maquizapa, mano larga. O sea, esa es la diferencia. Ya, eso también hay que entender. ¿Ya vamos a una? Entonces, ese sería el sufijo que estamos trabajando hoy día. ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente tema ya? A ver. Kanj Manachu. Manon, ya chachi, continuemos. Ya. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, de la derivación deberbativa. ¿Ya? ¿Qué es una derivación deberbativa? Para que no te equivoques tanto, te voy a hablar de movimientos que nosotros realizamos hacia afuera, Habergepe, ¿ya? Movimientos hacia afuera, que tenemos aquí, ya, a ver, churar brazos, ¿ya? En vez de utilizar términos que tal vez pueden variar. Movimiento hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo. Tenemos, ¿ya? Es equivalente a meter, introducir, a hacer entrar. Y estos sufijos son el IQ y el IC, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Y puede variar dependiendo de la zona, pero en la escritura estandarizada tenemos el IQ y el IC,
Por ejemplo, wasi ukuman apaikuy. En este caso estamos hablando de poner, meter algo dentro de la casa, llevar algo dentro, ¿ya? Como cuando te dicen, por ejemplo, ¿ya? Este caso de verbativo, que estamos viendo, ¿cuál sería? ¿Ya? Ponemos, estamos hablando del sufijo iku, que indica, ¿ya? Meter o introducir, ¿ya? Pero en este caso, todas estas acciones son hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro. Por ejemplo, cuando yo te digo, mi huikuy, te estoy diciendo que, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Pero ¿hacia dónde? Mi huikuy, hacia adentro. O simplemente upyaikuy. ¿Hasta dónde? Hacia adentro. O simplemente dices chutaikuy. ¿Hacia dónde vas a jalar? Vas a jalar algo hacia donde tú estás, hacia su persona, hacia tu persona, ¿ya? Tu persona. Tal vez no es adentro, pero puede ser hacia el interior, pero de un sentido contrario. Chutaikuy, ¿ya? ¿Te das cuenta? Para eso sirve el ikuy, ¿ya? ¿Me entiendes? Ahora, en algunas ocasiones se utiliza el ika, pero es poco, ya vamos a ver. Por ejemplo, cuando comes watia, dice, watiata kusisqa mihuikunku. Mira, mihuikunku. Aquí también podemos hablar de ellos. ¿Ya? En vez de decir, upyeikuy, puede ser upyaikunku. ¿Quiénes? Ellos. ¿Qué cosa? Como quien dice, se tomaron, pero este nos da una idea de cariño, una idea intensa de amor por realizar algo, ¿ya? Ahora, veamos a ver. Chaki chuñuta, holgaman apay kapuy. También, por ejemplo, estamos hablando, apay kapuy. Llévalo o llévaselo al depósito, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplito de eso, ¿eh? Cuando dice, utilizando el ICA, ¿ya? El ICA, ¿para qué utilizas? ¿Ya? Cuando tu mamá dice, o te dice, guárdaselo. Para estas situaciones utilizamos. Por ejemplo, guardar es wajai chay, guardar. A esto le agregamos wajai chay ka puy. Podría ser, ¿eh? Wajai chay ka puy. O simplemente por wajai cha, wajai chay ka, wajai chay ka puy. Siempre va a funcionar con esto. Wajai chay ka puy. Que vendría a ser guárdaselo. Y aquí queda el ik. ¿Ya? Wajai chay ka puy. ¿Te das cuenta? ¿Qué más podemos encontrar? Por ejemplo, cuando digo míraselo, para decir míraselo, agárraselo, pónselo, siempre vamos a utilizar el ik. Míraselo. ¿Ya? ¿Cuántas veces yo digo míraselo? ¿Y cómo dirías en este caso? ¿Ya? Mirar. Y me digo mata Hawái. Mirar se dice Hawái. Entonces pongo aquí. Hawái. Ahí le agregamos el ik. Hawái ka puy. Míraselo. Aquí está. Hawái Capi. ¿Me entiende? Entonces, estimados amigos, para eso a veces sirve este sufijo que nos da esta idea. ¿Ya? Wajaiche Capuy, Hawái Caipuy. Esta, mira. ¿Te das cuenta? Entonces, el Ica es para eso. Guárdaselo, míraselo, agárraselo, pónselo. Por ejemplo, para decir pónselo, ¿cómo sería en este caso? A una persona decimos pónselo o póngaselo. ¿Ya? Pónselo, poner. Churay. Y ahí le agregamos churaikai puy. Churaikai puy. Pónselo. Utilizando esto. Churaikai puy.
Y si querías plantear una oración, puedes decir, chay, yana, walita, warmaikima o ususikiman, podríamos decir, ususikiman, ¿qué cosa? Chura, churaikapi. Ya está. Mi oración sería así. Chay, yana, walita, ususikiman, churaikapi. Así funcionaría la situación. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos algunos recursos muy interesantes que vamos a trabajar. Esto vamos a seguir trabajando la siguiente clase, ¿ya? El caso de la derivación derivativa, ¿ya? Que utilizamos el ICO y el IC, ¿ya? Creo que con eso nos quedamos el día de hoy. El día lunes teníamos que vernos a las 8 de la noche para seguir aprendiendo un poquito más lo que he hecho. ¿Alguna pregunta, duda? Antes que me vaya, y me en campas. Cancho tapuico de balacho. Manan cancho, dice, ¿ya? Bueno, estimados, con esto nos quedamos y por favor estudien, repasen todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Y pues conmigo, pues nos vemos el día lunes. Esta semana vamos a tratar de terminar nuestro libro porque necesitamos prepararnos para la evaluación de lenguas originales en el caso de oralidad. ¿Ya? Maestro Rolly, Bueno. disculpe. Talento. Maestro Rolly, ¿me escucha? Sí, te escucho. Maestro, disculpe, ¿cómo puedo hacer para que me pueda compartir el texto para ir practicando? ¿Tienen el Google Drive, sí o no? ¿O no tienes? Sí tengo, maestro, pero no lo encuentro. Ya, escríbeme para que te dé indicaciones, ¿ya? Perfecto, ya maestro, gracias. O simplemente entras aquí a... Por ejemplo, los que no encuentran, estimados amigos, entran a Google Drive nomás, abres tu Google Drive. ¿Ya? Y ahí te va a decir donde dice compartidos conmigo. ¿Ya? Esta partecita dice compartidos conmigo. Aquí aparece todos los documentos que me han compartido. Mira, lo que me ha compartido EducaPlus, de mis otros correos, todo lo que me han compartido está aquí. Entonces solo busco y en los compartidos. Y en los compartidos vas a encontrar esta carpeta. ¿Cuál es la carpeta que vas a encontrar? Es esta, que dice Quechua 2025, segunda temporada, porque hemos empezado el curso en noviembre. Ingresas a esa carpeta y vas a encontrar aquí dice segunda temporada. Entras a segunda temporada y aquí está el libro 1, 2, 3, 4, 5. En el libro 5 está lo que estamos avanzando. Ya, maestro. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, con eso nos quedamos el día de hoy. Nos banja tupa kusun Gracias, chisña, Yachachi. tupa nanchiskama. Gracias, maestro Rolly. Gracias, Tupa nanchiskama.